Estamos aquí con la profesora Doris Sommer de la Universidad de Harvard, que nos visita en la Universidad Andina. Ella ha venido a cumplir algunas actividades académicas ligadas con el programa de doctorado en literatura latinoamericana y también con varios talleres que tienen que ver con la discusión sobre cómo mejorar la educación de calidad. Doris Sommer es profesora de lenguas y literaturas románicas y de estudios africanos y afroamericanos en la Universidad de Harvard y dirige la iniciativa de agentes culturales. Su investigación y compromiso académico han promovido el desarrollo a través de las artes y las humanidades. En español conocemos básicamente su obra fundamental, Ficciones Fundacionales, las novelas nacionales de América Latina de 1991, y también ahora estamos leyendo su libro de 2014, El arte, obra en el mundo, cultura ciudadana y humanidades, que sin duda alguna tiene mucho que decir para el contexto de nuestras universidades en América Latina. Doris, ¿cuál es el lugar de las humanidades hoy en medio de un mundo que valora sobre todo la renta y la ganancia? ¿Qué papel en esto pueden jugar las universidades? A mí me preocupa, francamente, el papel de las humanidades hoy en día en las universidades, porque se ve menos importante de lo que debería de ser, y por dos razones. Por una parte, la gente dedicada a las ganancias, pero también la gente dedicada al desarrollo social, desde un punto de vista de científico social, ven las humanidades, las artes en general, la crítica en torno a las artes, que son las humanidades, como una cosa agregada, una cosa poco necesaria. Y eso sacrifica el aporte muy importante de las humanidades, que es la capacitación en el juicio. Immanuel Kant, al principio de la Ilustración europea, nos enseñó que la razón no basta para ser libres. Si uno utiliza solamente la razón, se queda sobre un carril, descubre la verdad, descarta la mentira, pero no tiene libertad de pensamiento, no tiene que abordar cosas que todavía no tengan respuesta. Para ser libres, para abordar cosas que no tengan respuesta todavía, uno necesita el juicio. Y el juicio se capacita, se entrena solamente a través de la estética, de pensar en cosas que no importan de otra manera. Porque si no pensamos en cosas que no tengan importancia económica, moral, política, etc., no podemos ser libres. Entonces, perder nuestra ancla como universitarios en las humanidades es perder nuestra facultad del juicio, perder nuestra libertad, perder la oportunidad de entablar conversaciones con gente de distintas clases, de distintas razas, sin prejuicios. Entonces, me preocupa sobremanera la impaciencia de los que no seamos humanistas con el humanismo. Y me preocupa tanto, de igual manera, la poca responsabilidad que tenemos muchos humanistas frente a la labor cívica. Los humanistas defienden su irresponsabilidad, su absoluta libertad. Entonces, de ambos lados, vemos que las humanidades no tienen un papel importante para la sociedad y vamos perdiendo cancha, vamos perdiendo programas de literatura, vamos perdiendo presupuesto cuando todavía existen. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes a celebrar el primer doctorado del programa de literatura en esta universidad distinguida, importante y a nivel regional, y quiero apoyar el futuro que debemos de tener en este campo tan importante y tan poco apreciado hoy en día. Sí. Doris, tú has estudiado extensamente las novelas del siglo XIX latinoamericano, un libro que para cualquier estudioso que quiera pensar esto necesita
leerlo, incluso para discutirlo, para ir más allá de tus tesis. En suma, ¿qué podemos aprender hoy de esas narraciones del siglo XIX? ¿Cómo podemos leerlas hoy en esta perspectiva del humanismo del que estamos hablando? Tú mencionaste 2 libros míos, yo quiero mencionar otro, no para hacer autopromoción, sino para responder tu pregunta. Lo que hace falta, y mucha falta hoy en día, es una nueva educación sentimental. ¿Qué hicieron las novelas nacionales en su época? Sedujeron a los lectores a desear de otra manera. Un deseo convencional durante toda la colonia era un deseo por ser o por relacionarse con los aristócratas, ser hidalgo, ser alguien que no tuviera que trabajar, por ejemplo. Y las novelas nacionales tenían que capacitar al nuevo ciudadano que había sido sujeto de un rey y ahora es ciudadano, a desear otras cosas, a desear trabajar, a desear ser productivo, no reproducirse, sino mirar hacia un futuro. Y para hacer eso uno necesitaba dejar de desear al aristócrata o la aristócrata y empezar a desear a la vecina. De clase humilde, de otro color, no importa, pero que fuera una compañera productiva, amable, amada por ella, y no por la conveniencia económica política. Entonces, las novelas nacionales son una nueva educación sentimental y por eso Flaubert le dio ese título a una novela importante, porque tenía el mismo tema. Un joven enamorado de una aristócrata casada además, ¿no? Según la buena usanza europea, tenía que aprender de su amigo cómo buscar una pareja de verdad. Y esa es la novedad decimonónica, para crear un país republicano de ciudadanos. Bien. ¿Qué hace falta hoy en día? No desear la misma pareja que a todo el mundo le parece bien, porque las novelas nacionales suponen que todos debemos tener el mismo deseo. Hoy en día hace falta imaginar un país multicultural, multiétnico, multilingüístico. Tenemos que desarrollar un deseo por la diferencia, por la zozobra, por estar en ámbitos donde no entendamos todo. Entonces hice un libro que se llama La estética bilingüe para celebrar, acostumbrarnos a apreciar el efecto sublime cotidiano de estar en un lugar donde no se entiende todo. Y por eso es interesante. Entonces quiero hacer un seguimiento al pensamiento decimonónico, al pensamiento del siglo XXI, como una propuesta de una nueva educación sentimental que celebre y aprecie los ámbitos heterogéneos. Doris, hemos reconocido incluso con la investigación doctoral de César Eduardo Carrión en esta universidad, que hay muchas novelas del siglo XIX, pero sin duda las más conocidas y las más estudiadas son La Emancipada de Miguel Riofrío y Cumandá de Juan León Mera. Los ecuatorianos que estamos inmersos en el campo de estudios literarios tenemos como una clara conciencia de la importancia de estas novelas. Algunas de ellas, estas dos particularmente, están en algunos espacios escolares integradas al canon de estudios a nivel secundario. ¿Qué pueden los ecuatorianos el día de hoy aprender o extraer como lección de estas novelas?
Bueno, eso es una pregunta más bien para ustedes, no para mí. Después de nuestra conversación sobre la emancipada, se me ocurrió trabajar con las primeras páginas en el taller que vamos a hacer el lunes. Porque veo que es una novela conocida, pero no muy leída. O sea, seguramente se lee mucho Comandá y es una novela que todavía vale mucho la pena leer. Pero La Emancipada, como no llegó a ser hegemónica y no se aprecia como novela contestataria, precisamente porque los perdedores se pierden, también ellos, los perdedores en las contiendas políticas. Yo dudo que se conozca muy a fondo, pero dime tú, ¿se lee mucho o se habla de ella? Se habla de ella, no creo que... Entonces, leamos en nuestro taller unas primeras páginas de La Emancipada y después podremos responder. Perfecto. Doris, estás ahora empeñada en este trabajo que se inscribe en esta idea de los agentes culturales. Estás empeñada en trabajar desde tu posición en la universidad, en mejorar la calidad de la educación básica, fundamentalmente en sectores más amplios, más populares. ¿Cómo se justifica este trabajo? ¿Qué busca este taller Pretextos, del cual formas parte? ¿De qué está inspirada esta tarea de volver los ojos a la educación básica? Es una decisión sobredeterminada, entonces voy a entrar a la respuesta desde distintas puertas. Primero, yo soy producto y agradecido de la educación pública, hasta el doctorado. Tengo un doctorado de la Universidad de Rutgers, es la universidad estatal de New Jersey. Nunca he ido a una escuela privada. Y yo sé que la educación pública puede funcionar, porque me ha regalado la curiosidad, el interés, la disciplina, el ahínco que me han permitido ser maestra universitaria. O sea, una deuda es una respuesta. Otra respuesta es mi conciencia, mi conocimiento de un problema muy agudo en los Estados Unidos y seguramente en muchos países. Pero yo conozco una estadística que no me deja dormir en los Estados Unidos. Los niños varones, minoritarios mayormente, negros y latinos en Estados Unidos, que no saben leer hasta los 8 años, o sea, tercer grado, van a acabar en la cárcel. No un porcentaje de ellos. O sea, la industria carcelera, cuando quiere predecir cuántas celdas y cuántas camas van a hacer falta en 10 años, hacen la cuenta de los niños de 8 años que no leen. ¿Qué responsabilidad nos atañe? A todos los que sabemos leer y escribir. ¿Qué debemos de hacer? O sea, eso debe ser una misión colectiva, como lo sabían hacer los cubanos y los nicaragüenses en su momento. Campañas de alfabetización masiva. Eso es otra respuesta. Una tercera respuesta es que he aprendido, también soy beneficiaria, no solamente de mi educación pública en los Estados Unidos, sino beneficiaria de una educación latinoamericanista, donde he aprendido de grandes maestros latinoamericanos, de Freire, de Boal, de Mogus, de muchos, cómo enseñar mejor, cómo ser mejor ciudadano. He aprendido de prácticas populares, cómo hacer leer cuando la gente no se interesa en leer, simplemente leyendo en voz alta, de las
fábricas de tabaco donde los mismos trabajadores encargaban a lectores profesionales, de las cartoneras, editoras cartoneras, donde la gente hace libros buenos, bonitos y baratos con basura, libros a excelente nivel, de la literatura de cordel en Brasil, donde la gente publica sin nada. O sea, yo he aprendido de excelentes prácticas y maestros latinoamericanos cómo mejor enseñar. Esas mismas prácticas y teorías latinoamericanas nos ayudan en Harvard a capacitar a los maestros de Harvard. ¿Cómo no devolver algo de esos regalos a los pueblos que nos han aportado los regalos? ¿Sí? Entonces, hay muchas respuestas y podríamos multiplicar las respuestas. Y quizás voy a dar una tercera. Si nosotros en las universidades nos quedamos en la burbuja privilegiada de vivir aquí, rodeados de intelectuales, de bibliotecas, bla, 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 y no salimos a hacer un aporte a los pueblos, ¿qué justificación tenemos? Los próceres, ¿qué hacían? O sea, no se quedaban contentos hablando los unos con los otros. O sea, hacían programas de educación, hacían leer en voz alta en las pulquerías. O sea, tenían que multiplicar el saber porque si no, no había país. Entonces, hay muchas respuestas y una falta todavía de colegas con los que tenemos que aliarnos, pero ya sabes que mis visitas ahora son para hacer alianzas y buscar colegas como tú para echar a andar un proyecto urgente y muy bonito. Es decir, los profesores universitarios deberían proponerse también la tarea del servicio y no solamente en la mejor preparación de sus clases, sino también devolver algo a la comunidad. En esta línea, a tu juicio, ¿qué hay en la literatura en particular, en las artes en general, que permitirían la formación de mejores ciudadanos, la posibilidad de construir una mejor democracia? ¿Y por qué las autoridades y los gobiernos tendrían que darle atención a las artes y a las humanidades? Muy bien. Puedo responder aquí muy brevemente y abundar si quieres, pero muy brevemente es que el arte quiere decir hacer cambios. Sin arte no hay cambios. El arte quiere decir pensar de otra manera, refrescar perspectivas. ¿Cómo va uno a hacer cambios si no piensa de otra forma? Yo recuerdo que algunos filósofos le criticaron a Antanas Mockus, el ex alcalde de Bogotá, que es uno de mis maestros más importantes. Le dijeron, usted está pensando contrafactualmente. Y Antanas decía, pues sí, si uno no piensa contrafactualmente, ¿cómo llega a cambiar nada? Y el arte nos ayuda a pensar contrafactualmente. Y después, como los científicos, en el proceso de ensayo y error, llegar a ver qué funciona y qué no funciona. O sea, esa es una respuesta breve. Otra respuesta que se conecta con pretextos, con el programa de pedagogía, es que cuando uno convierte el aula de clase en taller de artistas y uno usa un texto difícil como punto de partida, como materia prima para hacer obras de arte, todos los niños y todos los jóvenes y todos los adultos van a crear cosas distintas. O sea, la concordancia, la confluencia sobre una respuesta correcta, ¿cuán lejos nos lleva eso? ¿Cuánta libertad hay allí y cuánta innovación? Pero cuando todos sacamos un baile distinto, un dibujo distinto, una canción distinta, somos admirables los unos para los otros. No nos toleramos, nos admiramos. ¿Cuánto ayuda eso a construir una sociedad civil? Porque la base de la ciudadanía, eso también lo aprendí de Antanas, no es la tolerancia, es la admiración. Muy bien.
Esta ha sido una conversación que ha sido también una experiencia de aprendizaje. Gracias, Doris. Me parece que tu presencia aquí en la Universidad Andina, en Quito, va a tener repercusiones inmediatas en este compromiso de las universidades de buscar vínculos con espacios sociales más amplios, en la perspectiva de producir efectos concretos. Esta ha sido una conversación con la profesora Doris Sommer, que visita Quito y la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.